Tema la paz de Dios con una oración. Padre nuestro, te estamos agradecidos por tu santo día. Te estamos agradecidos por poder seguir profundizando en tu palabra y sumamente agradecidos por el contenido de ella. Gracias, Señor, porque a través de ella nos unes en un mismo sentir en la verdad. Y te queremos pedir, Señor, que esta unidad sea total hasta el fin y que muchos más se añadan a ella. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu mensaje y que nada ni nadie nos detenga. Llénanos del Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, el tema de hoy ya veis que viene ilustrado por dos imágenes que están, bueno, una a mi lado y la otra a mis espaldas. Enseguida, cuando veis algo así, pensáis en algo edificado sobre una roca, ¿no? La casa edificada sobre la roca. Ya sabemos que la palabra de Dios nos habla que, en comparativa, quien esté precisamente bien instalado en Cristo, en su palabra, no va a sucumbir. Pero bien, tanto lo vemos en esta pequeña fotografía como en mis espaldas, con una roca inmensa, una montaña, en las cuales se ven una serie de casas también edificadas allí. Enseguida, cuando vemos algo así, nuestra mente debe llevarnos al propósito que Cristo tenía cuando hacía una referencia, una parábola o cualquier comentario a algo que ellos podían ver habitualmente. Y seguramente Cristo, cuando hablaba de casas sobre la roca, es porque en su época ya deberían haber. Y también habló sobre casas en la arena. ¿Y qué debió acontecer con más de uno, no? Pues todo lo contrario a edificar sobre la roca. Bien, pues una vez más vamos a adentrarnos en este tema de hoy con una serie de noticias, 3 si no recuerdo mal, que tienen que ver con el Vaticano, para variar. Porque ya sabéis que no paran de hablar del tema de la paz. Y evidentemente es esa gran trampa que están urdiendo a nivel mundial para que la mayor parte de personas caigan en su gran engaño. La paz y los mártires de sangre. ¿Qué son los mártires de sangre? Ya lo sabéis, tanta gente que está muriendo en Medio Oriente, en países donde el cristianismo es perseguido. ¿Y todo esto para qué sirve? Cumple un propósito. Sí, podemos pensar, es el Evangelio que se expande por el mundo, cierto, pero está siendo utilizado para unos fines y está siendo provocado para un objetivo. Francisco lamenta que los cristianos perseguidos no sean noticia. No hay noticias del sacerdote secuestrado en Yemen. Los salesianos indican que quedarse en los lugares con división y la pobreza testimonia la fe en el mensaje cristiano. Porque hay cristianos que, a pesar de las adversidades que se viven en esos países, siguen allí, firmes. Y da igual si son católicos, si son protestantes, si son ortodoxos, siguen allí algunos de ellos. ¿Y cómo terminan? Pues sangre. Estas son las mártires de hoy, habla el Papa, comentando sobre esas monjas que fueron asesinadas precisamente hace muy poco tiempo en ese país. No son portada de los periódicos, no son noticia. El pontífice señaló además que estas personas que dan su sangre por la Iglesia son víctimas de esos que las han matado, pero también de esta globalización de la indiferencia. Madre Teresa acompaña en el paraíso, concluyó el Santo Padre, a estas hijas suyas mártires de la caridad e interceda por la paz y el sagrado respeto de la vida humana. Madre Teresa acompaña en el paraíso a estas hijas suyas e interceda. ¿Os dais cuenta lo que está haciendo? Está mezclando unas muertes de personas que evidentemente han muerto como mártires de la fe, y Dios quiera que sean salvas. Yo personalmente me alegraría muchísimo, sean de la creencia que sean, pero ¿para qué lo está enlazando con espiritismo? Está enlazando con la Madre Teresa como si estuviese, dice, en el cielo, la Teresa de Calcuta, que ya vimos quién era, en verdad, y resulta que tiene que interceder por la paz y el sagrado respeto de la vida humana.
O sea, los muertos tienen que interceder para que consigamos eso. Eso es espiritismo. Por tanto, por un lado vemos esto, por el otro, que él dice que hay la globalización de la indiferencia. Y es verdad, existe bastante, ¿no? ¿Está mintiendo el Papa en este sentido? No. Pero ¿os dais cuenta cómo continuamente aparecen noticias de este tipo que están apretando al mundo teóricamente cristiano para que ejerza influencia bélica en esos lugares? Porque cuando a través del diálogo no se arregla nada, ¿qué utilizan? Los tirachinas, ¿no? ¿Verdad? Van a bombardear lo que haga falta. Bueno, pues todo tiene un propósito. ¿Y todo eso dónde pasa? ¿Os habéis dado cuenta dónde pasa? Oriente Medio, para variar. El objetivo del Vaticano es ponerse en Jerusalén. Si olvidamos eso, no vamos a entender nada. Petróleo, gas, sociedades secretas puestas en esto, grandes negocios participando Babilonia, el Vaticano de ello. Todos van a sacar su tajada, su propio beneficio. Y cuando no tengan problemas ya con nadie, el Vaticano, ya sabéis dónde ir a parar, ¿no? Aunque el lunes vamos a mostrar, si Dios quiere, más noticias al respecto, y creo que muy interesantes. El vicario Cereda recordó también la violencia sin sentido que ha truncado la vida a las religiosas y otras personas, y recordó la esperanza fundada en Cristo, que cada gota de sangre derramada sea semilla ¿de qué? De los frutos de la paz. Bueno, pues están hablando de eso. Los mártires de sangre serán frutos de paz. Yo aquí aún no he visto mención alguna, una vez más, tristemente, de lo que pasa, por ejemplo, en países como México, que gente católica mata a otros que son protestantes. Ni palabra, ¿eh? Ni palabra. Como si esto solo pasara en lugares que van contra el cristianismo en general. ¿Culpable es quién? Islamismo radical. Bueno, el tejemaneje del Vaticano, para variar. Paz y actuaciones sociales. El Papa pide que los laicos latinoamericanos participen más en la vida pública. Invitación del Papa Francisco al concluir la plenaria de la Pontificia Comisión de América Latina. Atención a lo que vais a ver ahora, sobre todo los que sois latinoamericanos, porque el Papa tiene el ojo puesto en ese continente, desde luego, no es solo porque él naciese allí. El cardenal Marc Ouellet, presidente de la ACAL, dirigiéndose al Santo Padre, venido de América Latina, y a quien servimos de todo corazón, le agradeció la audiencia concedida y señaló que durante la plenaria se han abordado las situaciones que Francisco ha ido señalando en sus viajes apostólicos en los países latinoamericanos, como la pobreza y exclusión, desigualdades sociales, narcotráfico, corrupción y violencias. Y ahora que estamos viendo precisamente el recorrido que el Papa hizo en México, va de todo esto. Y esto requiere la intervención de nuevas generaciones de laicos católicos, partícipes en la dialéctica democrática, coherentes con su fe. Y atención ahora, que sean capaces de abrir caminos al Evangelio para ir creando condiciones de mayor dignidad, justicia, fraternidad y paz para todos. ¿Quién deberá buscar eso? Los fieles católicos. Deberán intervenir en vida pública para llevar a la gente una serie de conceptos que todos deberán abrazar. El Santo Padre informó la Pontificia Comisión ACENIT, resaltó en sus palabras la importancia y la actualidad del tema de la plenaria. El indispensable compromiso de los laicos en la vida pública de los países latinoamericanos y señaló la necesidad urgente de una reflexión que no se quede en un texto, sino que conduzca a la acción. Por tanto, ya sabéis, el Papa que decía, haced lío, haced lío. Pues se va a hacer lío. La plenaria inició su labor el martes con una celebración eucarística en la Basílica de San Pedro, ante la tumba del apóstol Pedro. Entre las disertaciones estuvo la del doctor Guzmán Carriquiri, sobre cómo explicar la notable ausencia en el ámbito político, comunicativo y universitario de voces e iniciativas de líderes católicos. ¿Qué está diciendo con eso? Que no hay. ¿Y qué deberá haber? Pues de esto. ¿Para qué? Para influir entre toda la población, entre todos los niveles. El cardenal Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, dio una conferencia sobre criterios y modalidades para la formación de una nueva generación de laicos católicos como constructores de sociedad. ¿Vais viendo? Como constructores de sociedad. Por tanto, llevarán a la sociedad
a la línea que ellos quieren. Por su parte, el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, abordó el tema hacia un proyecto histórico para América Latina, aportes fundamentales de los católicos para un programa de transformación social y construcción nacional en América Latina. Por tanto, estos son los planes del Vaticano. América Latina, que se vaya preparando de nuevo. Bueno, ¿y qué no se deberá preparar? Porque lo están moviendo en todos los niveles. Y última de las noticias, paz y Laudato Si, la última encíclica del Papa, ya lo recordáis, sobre el medio ambiente y demás. Orar, estar y curar con misericordia. Carta pastoral del arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro Sierra. Hay que crear puentes para que todos se sientan hermanos y con necesidad de todos, con ganas de hacer casa común. Mirad que nos hablan de dos cosas que últimamente suenan mucho. Crear puentes, no muros. Y además, ganas de hacer casa común. Casa común. Religiosamente, ¿cómo describiríais eso? Con una palabrita, ¿no? Ecumenismo, claro. Pues vamos hasta este punto, el 3. Tiene una urgencia especial disponernos todos a curar el corazón de los hombres y para ello hay que aprovechar todas las oportunidades que tengamos. Para alejar lo que daña al corazón del ser humano, no bastan medidas represivas de ningún tipo. Es necesario promover la revitalización moral y religiosa de las conciencias y la evolución y el desarrollo social y político hacia formas jurídicas que aseguren siempre mejor el bien común, que como muy bien nos decía la encíclica Pacem in Terris. ¿Pacem in Terris qué es? Paz en la tierra, ¿no? No viene de ahora lo del Papa hablando de paz, es una agenda que ya estuvo marcada por papas anteriores. En la época actual se considera consiste principalmente en la defensa de los derechos y deberes de la persona humana. ¿Os va sonando de algo que el Papa ha hecho también en Laudato Si? Más de lo mismo. Los derechos fundamentales del hombre son los mismos en todas las latitudes, y entre ellos tiene un lugar preeminente el derecho a la libertad de religión, porque concierne a la relación humana más importante, la relación con Dios. Si no se teme a la verdad, nunca temamos a la libertad, menos aún en su máxima expresión, la religiosa. Pues tiene que estar abierta en todas las dimensiones de la existencia humana que incluye la religiosa. Por tanto, ¿de qué se están mostrando ellos? ¿Abanderados de qué? De libertad religiosa en todas partes, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el tema? Cuando siempre se habían mostrado todo lo contrario, ahora, ¿por qué hacen esto? Ah, el Vaticano ha cambiado, ¿no? ¿Alguien piensa de verdad eso? Bueno, hay muchos que sí. Tristemente, muchos sí. Se dejan engañar. Urge no perturbar la ecología humana. Ecología humana. Los conceptos de Laudato Si, donde no solo se habla de medio ambiente en general, ecología, sino que se habla de la aplicación social al género humano de todo ello, con lo cual va implícito para arreglar todo el ¿qué? El domingo como día de reposo. Si sabemos eso, vamos entendiendo todo su lenguaje. Lanza una serie de bienaventuranzas y dice: bienaventurados los que se empeñan por la paz, arrancan la violencia, estimulan la creatividad en la casa común. Qué bien juegan sus cartas. ¿Quién va a decir que esto es malo? Claro. ¿Quién va a decir que esto es malo? ¿Un católico, un protestante, un ateo, un...? No. ¿Os dais cuenta cómo nos están llevando a un embudo para que todos digamos amén a todo esto? Y la gente, como no sabe lo que hay detrás, porque la gente no recibe más información ni muchas veces la busca, pues se van a tragar este gran engaño. Por tanto, si nosotros desconocemos la auténtica paz de Dios, desconocemos los planes del Vaticano, vamos a caer en su gran engaño. Y va a ser algo muy difícil de solucionar, ¿eh? A nivel mundial, porque por más cosas que digas habrá 4 que reaccionarán, pero el resto se va a tragar lo que está fomentando el Vaticano. Y bien, nos adentramos ahora de nuevo en el libro de Lucas. Vimos los primeros capítulos donde hablaban otros personajes que allí aparecen, y ahora nos vamos a adentrar en las palabras del mismo Jesús. Y vamos a hacer otra vez más el análisis, la continuación de los textos que nos siguen hablando de la paz de Dios. Pero que ya sabéis que no solo hablamos de donde aparece la palabra paz,
sino donde aparece todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ya sabéis que en hebreo un mismo término va a un extremo o va al otro, o a lo muy bueno o a lo muy malo. Y en este caso, Dios habla de su paz, pero la paz tiene una justicia, y la paz se va a aplicar, pero la justicia también. Hay misericordia y amor, pero Dios también pone recompensas. Vamos a verlo. Empezamos con Lucas 5, si todos queréis seguir la lectura, no hay ningún problema. Vamos a leer del 18 en adelante. Jesús está hablando y dice: porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Me detengo aquí para comentar este texto, porque es un texto que es curioso, pero para la mayor parte del mundo protestante es como si no existiera. Sí, no existe. Porque, claro, si leemos bien, nos dice que hasta lo más pequeñito que hay en la ley de Dios seguirá permaneciendo por tiempos y tiempos. Y claro, ¿a qué protestante, por ejemplo, le interesa si no quieren guardar el sábado? Porque el sábado están los mandamientos. ¿O a qué católico le interesa cuando habla de que no debe haber imágenes para adorarlas? Pues hay un problema ahí, ¿no? Pues Jesús lo tiene claro. Habrá ley hasta el fin. Y si hay ley, ¿qué hay en consecuencia? ¿Las leyes para qué se hacen? ¿Para que la gente se ría de ellas? No, porque se muestran y se dice, esto es así. Si la cumples muy bien, y si no, ¿qué te pasa? Pues eres sancionado, tienes un problema, claro. Por tanto, ya solo pensando esto, la gente que rechaza los 10 mandamientos tal como están en Éxodo 20, lo que están rechazando, ¿qué es? La vida eterna, la paz de Dios. Buscarán todas las excusas que quieran, pero están rechazando la ley de Dios. Que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y cuando se dice esto, a veces lo leemos como si nada, pero ¿sabéis lo que esto significa para todos aquellos dirigentes religiosos que están enviando a su feligresía directamente a la perdición? Es una condena de parte del Señor, ¿eh? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Está claro, ¿eh? ¿Entras en el reino de los cielos o no entras? Por tanto, ¿eres salvo o no eres salvo? Ah, es que el Dios de amor que yo tengo entendido nos va a salvar a todos, tú. ¿Sí? No, el justiciero es el del Antiguo Testamento, el Nuevo no, es un Dios tan bueno. ¿Sí? Mirad qué mal interpretamos porque nos da la gana interpretar mal. ¿Sí? Sí, ahora terminamos esto y vamos a revisar. ¿Sí? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no fuere mayor. ¿Qué nos está diciendo? Que los escribas y fariseos, ¿en qué se basaban? En la letra de la ley. ¿Pero se basaban de verdad en la justicia? No. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y aquí es cuando algunos dicen, ¿ves cómo hay infierno? Cuando te mueres te vas al infierno. Una vez más, que busquen la palabra infierno en el original, tal como aparece en el texto. Y se van a dar cuenta que no es precisamente cuando uno se muere. Ya sé que he de repetir esto no sé cuántas veces, porque muchas personas me escriben cuando están viendo estos temas con mentalidad evangélica y católica y asocian que directamente el infierno es cuando es, al morirse, como siempre se ha entendido. Pues no, indagad bien en vuestras Biblias y lo veréis.
Y no solo en las Biblias, hay que buscar hasta las palabras en el idioma original, porque si no, se caen en malinterpretaciones. Y bien, el texto va siguiendo. Pues ahora vamos a ver no Mateo, sino Lucas, el que correspondía, ya está modificado. Lucas 5, del 18 en adelante, que nos dice: Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Bueno, ya sabéis que esto antes se podía hacer en ese tipo de casas porque los techos eran como eran, ¿eh? Ahora no sé cómo se hubiese hecho eso, pero entonces se podía. Y mirad qué interesante, qué fe deberían tener esta gente para ver que todo estaba abarrotado, multitud, y queriendo darle la sanación a la persona que llevaban, buscarse la forma para hacer todo este montaje, ¿eh? Bueno, poneos un poco en esa situación, ¿no? Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es curioso, ¿eh? En vez de decir, lo que ha hecho es una maravilla, no, venga, ya pensando en esto, antes de hacer el milagro del todo. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la paz de Dios? ¿Consiguió este hombre la paz o no la consiguió? Claro, porque su pecado iba mucho más allá de una enfermedad física. Su pecado estaba dentro de sí. Y mirad cómo Jesús sabe muy bien encasillar cada cosa en su lugar. Toma tu lecho y vete a tu casa, te perdono los pecados. ¿Qué le está dando? Le está dando la sanación. Y por tanto le está dando ¿el qué? La salvación. Si le perdona los pecados, ¿qué va a conseguir ese hombre? Ser salvo con la paz que tendrá de Dios. Por tanto, mirad cómo a veces, cuando leemos los textos, no encasillamos todo con la paz de Dios, pero esta es la auténtica paz de Dios. Y fue muy bien aprovechada, desde luego. Lucas 5, 31 y 32 nos dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús era claro, ¿eh? ¿Los sanos tienen necesidad de médico? Claro, si ya estás sano, ¿para qué tienes que ir al médico? ¿Los enfermos? Claro que sí, necesitan el médico. Él, evidentemente, lo traslada al aspecto espiritual después. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por tanto, el que ya se cree justo va a buscar, o el que ya se cree sano va a buscar el médico, ¿verdad que no? Pero el que se siente enfermo de pecado, ¿qué va a buscar? Al médico por excelencia, al que le puede sanar. ¿A quién? Pues al que le va a dar el perdón. Y ese es Jesús. Pero claro, ¿quiere decir que los pecadores son llamados al arrepentimiento? Si aceptan, muy bien. Pero como se vayan de justos por la vida, ¿qué va a pasar? ¿Van a conseguir la sanación divina? ¿La salvación? Ya sabéis que sanación y salvación es un término paralelo. En absoluto. O sea, que nos está diciendo que todos son llamados, todos son justos y todos se arrepienten y todos se van al cielo. ¿Nos dice algo así el texto? No, ¿eh? Hace una selección, ¿eh? Porque la selección en el fondo no la está haciendo él mismo. ¿Quién la está haciendo? La propia persona, que es la que decide si sigue o no sigue.
Lucas 6 del 20 al 26. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bueno, ya sabemos que hay unos que dicen que el reino de Dios es para ellos, pobres. Claro, hay que matizar, ¿eh? Porque hay pobres que son buenas personas, ¿eh? Y otros que son distintos. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿De cuándo está hablando? ¿De ahora mismo? Nos está hablando cuando haya una recompensa, ¿no? Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Cómo se puede ser feliz? Ya sabes que ahora se traduce como feliz, bienaventurado, si hacen todo esto contigo. Pues solo eres feliz así si tienes la paz de Dios en ti. No hay otra, porque de lo contrario estarás amargadísimo. Claro. Gozaos en aquel día. Mirad, lo está emplazando en un futuro. No les está diciendo, mira, si me seguís aquí todo esto será, bueno, fantástico. No, las vas a pasar mal. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Qué es lo que hacían sus padres con los profetas? En nuestros textos ya lo vemos, ¿no? ¿Qué hacían con ellos? Los eliminaban, sí. Mas, ¡ay de vosotros ricos! Porque ya tenéis vuestro consuelo. Llevamos un ay, ¿eh? ¿Cuántos bienaventurados llevamos hasta aquí? 1, 2, 3, 4. 4, ¿no? Y en el 4 aparece la palabra Hijo del Hombre, Jesús. En el cuarto milenio, ¿quién apareció? Jesús. O sea, aquí nos está haciendo una comparativa entre cada bienaventuranza como 1000 años. Es una forma de hablar que tantas veces se descomprende o no se quiere entender. Pero es que ahora vamos a los ayes. Y cuando habla de ay, empezamos por el primero, más ay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. ¿Cuándo los está emplazando? Para un futuro, ¿no? Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Y qué sucedió? ¿Le hicieron mucho caso a Jesús? No. Por tanto, una vez más, el punto 4 era la clave para o estar con Cristo o hacer lo mismo que hicieron con los profetas. En el cuarto milenio, cuando aparece Jesús. Lucas 6, del 35 al 38. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Está hablando de un galardón, ¿verdad? Un galardón. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y ahora, cuando hemos visto todos los otros textos, decimos, ¿y cómo dice que seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso? Si habla de que muchos se van a perder y van a morir quemados, ¿dónde está la misericordia de Dios? ¿Os dais cuenta que si entendemos mal el concepto de la paz de Dios, nos tragamos todo el resto de conceptos que están vendiendo? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís,
os volverán a medir. Qué fácil es ir juzgando a las personas, ¿eh? Qué fácil es decir del otro todo menos guapo. Esta es la condición del ser humano, cada vez más intensamente. Y con la medida con que medís, os volverán a medir. Y sabéis, cuando se levantan falsos testimonios, muchas veces esos falsos testimonios, ¿por qué creéis que se dan? Porque esa persona que da un falso testimonio está haciendo un reflejo de su misma personalidad. Y luego, ¿qué sucede? Que estás midiendo de un modo que luego se te va a medir a ti por el mismo rasero. Y no por parte de un ser humano solo, sino por parte divina. Y eso es bastante más grave. Tantas veces pensamos en pecados, pero qué pocas veces pensamos en uno de los pecados más desagradables que puede haber en el ser humano, que es lanzar sobre otras personas las conjeturas y los malos pensamientos de uno mismo. Porque eso lo que hace es destruir. ¿Medimos así? Pues se nos medirá así. Lucas 6, del 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Recordáis la fotografía, no?, que hemos visto? Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y la roca, en paralelismo, ¿quién es? Cristo. Ah, ¿no era Pedro? Ah, pues la de gente que me escribe diciendo que no, que es Pedro, ¿qué dices? Es una barbaridad. Pues tienes que remitirles a los originales del idioma griego para que se den cuenta de lo que realmente dice el texto. Pero ¿sabéis qué te dicen después? Ah, no, pero es que Jesús no hablaba en griego. Y entonces, ¿por qué Dios permitió que el Evangelio se escribiera en griego con las connotaciones de ese idioma? ¿Bien? Pues hay que buscar siempre el porqué de las cosas. Pero cuando el texto es en griego tal cual, es tal cual. Nos está transfiriendo unos conceptos como la paz de Dios, Irene, igual. Si desconocemos el significado de eso, nos perdemos. Bueno, pues dicho esto, reafirmamos, si tú fundas tu personalidad sobre Cristo, tú vas a ser salvo. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Está hablando solo de un hogar literal? Bueno, claro, él hacía un ejemplo de algo visual, ¿no?, que podían percibir y ver, pero estaba haciendo una referencia espiritual. Unos van a ser salvos, otros ¿qué? Ruina. ¿Y una ruina? ¿Se salva algo de una ruina? Lucas 7:23. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Y entonces el que halle tropiezo en Cristo es bienaventurado? No. Y si no es bienaventurado, no va a ser feliz. Y si no es feliz, ¿por qué no va a ser feliz? Pues porque se va a perder. Lucas 7, del 44 al 50. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados.
Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Os suena de algo esto? ¿Quién es este que perdona pecados? Continuamente le estaban diciendo lo mismo. Sus pensamientos, sus habladurías eran esas. ¿Pero qué dice? ¿Cómo puede perdonar pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mirad, en un solo versículo nos está hablando de fe lleva salvación, salvación unido ¿a qué? A paz. Mirad una vez más cómo conviene analizar las palabras bien. La paz de Dios ofrece la salvación si tú por fe te agarras a lo que Él dice y quiere. Y lo practicas, lo compartes. De lo contrario, tú no puedes ir en paz. Por tanto, ¿podemos ir en paz en una mentira? No, es imposible. ¿Cómo nos va a perdonar Dios si queremos estar en un error? Solo te perdona si tú pides, buscas la salvación. De lo contrario, nada de nada. Lucas 8 del 4 al 9 y adelante nos dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Ahora, cuando sabemos lo que significa, pensamos, ¿cómo no entendían esto, no? Pero ¿cuántas veces no entendemos lo que Dios nos dice? Porque tenemos otros conceptos en la cabeza que nos obturan para comprender las cosas. Y fijaos qué más pasa. Y él dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y dices, pues Jesús es malo, ¿no? Claro, dice unas cosas para que nadie lo entienda. Pues así los manda a todos ¿a dónde? A que se pierdan eternamente. ¿Sí? ¿Es eso lo que hacía Jesús expresamente? Jesús hablaba para que la gente pensase, para que la gente quisiese saber, buscara. Pero cuando la gente le daba más o menos igual lo que llegaba a contar, que solo iban, como dice Jesús a veces, por los panes y los peces, ¿de qué servía explicarles más cosas? Y él dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. Ellos sí, ellos podían llegar a comprender los misterios del reino de Dios. ¿Por qué? Porque en el fondo los discípulos, ¿qué querían? ¿Conocer la verdad o no? Sí, ellos sí. No estaban solo con Jesús por panes y peces. Bueno, había uno que sí, ¿verdad? Un tal Judas, que más que por panes y peces iba por monedas. Por poder, por un estatus dentro de un reino que él esperaba instaurar. Por eso apoyó a Jesús, para que lo cogieran y sacase de una vez por todas su fulgor como el rey de reyes. Y se chasqueó, porque Jesús no vino a eso. Y así terminó después Judas. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Qué lamentable, ¿eh? Se da un mensaje, en un principio la gente oye, pero el diablo, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar tan tranquilo para que la gente acepte enseguida el mensaje? No, va a poner la suya allí para que esto se estropee, para que no crean y se salven. Entonces,
¿Qué nos está diciendo ya de un inicio en esta parábola? Que habrá gente que no va a ser salva, ¿no? Claro, es evidente. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Personas que aceptan el mensaje y muy gozosos y ¡oh, qué bien! Y al cabo de un tiempo les empieza a venir una dificultad. Uy, ¿qué hago con el sábado? Si el viernes a la puesta de sol he de terminar de trabajar, no puede ser, he de mantener mi familia. Por tanto, bueno, el Señor ya lo comprenderá. ¿Y qué hacen? Seguir trabajando en sábado. Claro. Eso es un ejemplo, pueden haber tantos otros. ¿Y qué va a suceder con ellos? Viene la prueba, se apartan. Si se apartan, ¿qué quiere decir? ¿Que se van a salvar? Van a terminar como los otros. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Claro, tienen lo que se dice un pie en cada lado, ¿eh? Sí, quiero estar con Dios, pero al mismo tiempo no me quiero perder nada de este mundo tan... Bueno, pues al final, ñaca, también se pierden. O sea que hay tres aquí, ¿qué sucede con ellos? Se pierden. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hay esa cuarta parte que es la que da fruto. ¿Y qué sucedió en el cuarto milenio una vez más? Cristo es el que recoge los frutos, porque ha sembrado y ha crecido. Bueno, pues de eso se trata. Con perseverancia hay que seguir dando fruto, a pesar de las circunstancias adversas que cada uno vivamos. Es el único modo de tener la paz de Dios. Es el único modo de tener la salvación. No hay otra. Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Si se le quitará, ¿qué quiere decir? ¿Que irá al reino de Dios? No, lo va a perder todo. Todo. Lucas 8:19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. ¿Está hablando de quién aquí este texto? La madre de Jesús, los hermanos, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Esto es una escena que a veces no tenemos clara, ¿eh? Jesús, cada paso que daba, normalmente, había una multitud de gente a su alrededor impresionante. Qué agobio, ¿eh? Qué agobio. ¿Habéis visto, por ejemplo, cuando sale alguien mediático y empiezan todos los periodistas a ir a por él, que no puede ni andar, ni hablar, ni girarse? Agobio total. Pues imaginaos Jesús así, día a día. ¿Por qué creéis que Jesús se tenía que ir solo por la noche a orar, tranquilo? Porque durante el día era agotador. ¿Y qué sucede cuando hay presión todo el rato? Bueno, a nosotros eso no nos ha pasado nunca, ¿verdad? Así, bueno, nos puede pasar algo, pero en esa cantidad inimaginable. Pues que puede ser que por algo saltes. Y cuando decimos saltar, pues que haya una actitud en ti que no corresponda por los nervios. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos tanta oración nosotros? Si Jesús se pasaba todo el tiempo ese orando y en contacto con su Padre, ¿cuánto no deberíamos pasarnos nosotros, que somos unos miserias a su lado? Pero ahora vemos esa escena y dicen, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Era un desprecio de Jesús hacia su madre y hacia sus hermanos? ¿O Jesús estaba dando una lección?
Es que a veces hay personas que cogen estas cosas para empezar a sacar conclusiones fuera de lugar, porque después vemos claramente como Jesús en la cruz, ¿de quién está pendiente también? De su madre. Bueno, pues entonces una cosa no cuadraría con otra. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Los hermanos de verdad, ¿no? Entonces, ¿los otros qué pasan a ser? Los que no hacen esto. Los primos, ¿no? Bueno, decimos primos aquí en un tono ya un poco especial, ¿no? Son aquellos que en verdad son falsos hermanos. ¿Sí? Porque a veces pensamos, mira, ser hermano quiere decir que te has bautizado en una misma creencia y ya todos somos hermanos. Ser hermanos quiere decir que hay que ser de un mismo sentir. Quiere decir que hay que estar por lo que hay que estar. Si no, hay hermanos y los falsos hermanos. Y Dios lo sabe muy bien, por eso dice, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Es un matiz, ¿eh? Porque oírla, mira, te sientas en una iglesia y vas oyendo, ¿verdad? Pero ¿y hacerlo? Bueno, pues Jesús es claro. ¿Y esto qué quiere decir? Si haces, oyendo, haces, ¿qué vas a conseguir? Ser hermano de Cristo. Y si eres hermano de Cristo, ¿qué eres? Copartícipe con Él de la salvación. Pero si Él no te considera su hermano, ¿de qué vas a ser partícipe? De la condenación, no hay otra. Lucas 9:5. Y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. ¿Dice que esa ciudad va a ser salva entonces? Si les dice sacude hasta el polvo de tus pies, ¿por qué es? Ya están condenados. Es triste, ¿eh? Pero Jesús es claro. Lucas 9 del 23 al 26. Y está diciendo una ciudad, ¿eh? Una ciudad. ¿Puede ser que haya ciudades enteras que se pierdan? ¿Sabéis lo que va a pasar en el último tiempo? ¿Habéis visto las profecías sobre las grandes ciudades? Que van a ser, muchas de ellas, arrasadas totalmente, que no va a quedar ni uno de vivo. Millones y millones de personas van a perecer y no van a ser salvos porque han estado allí cuando no tocaba. Cuando no tocaba porque estaban avisados por el Señor de que ya no toca estar en grandes ciudades. Pues no somos conscientes de esto, ¿eh? Nos pensamos que, bueno, el Señor hará un milagro. ¿Hará un milagro? Si hay ciudades que se perdían, y ya lo dijo Jesús, de ese modo, por rechazar el mensaje, ¿ahora va a ser distinto? Lucas 9, del 23 al 26 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Dice día sí, día no o a ratos? Cada día. Porque todo el que quiera salvar su vida, ya lo dice claramente, salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Y cuántas veces, para evitar problemas, queremos dejar esa cruz aparcada? Y, mira, así no tendré problemas y seguiré adelante. Y me busco mi solución y así tengo mi vida. ¿Y así vamos a tener la salvación de Dios? En absoluto. Vamos a perder la vida. Pues, ¿qué aprovecha el hombre? Si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Ganar todo el mundo. ¿De qué sirve si nos ponemos a predicar y convencemos a los 7.000 millones de personas que hay en el mundo? Y vamos nosotros y nos perdemos. La verdad es que habrá servido para los demás, pero para ti mismo, que lo que quieres es también la eternidad y en paz con Dios, resulta que te pierdes. Pues esto nos debería hacer pensar. Porque cuando uno predica, tiene que pensar en la salvación de los demás, pero también tiene que predicarse a sí mismo. Porque todo lo que podemos decir hacia los demás
Nosotros, por predicar, no estamos exentos. No somos inmunes a lo mismo que el resto de personas. Por tanto, nos hemos de autoaplicar las cosas, porque el Espíritu Santo también debe trabajar así en nosotros. ¿Y cómo nos destruimos? Dice, y se destruye. ¿Cómo se puede destruir uno a sí mismo? No estoy hablando de un suicidio clásico, ¿eh? ¿Cómo nos podemos destruir a nosotros mismos? Pues evidentemente rechazando las cosas de Dios. ¿Y sabéis que entre eso entra también cómo nos cuidamos físicamente? No solo a través de lo que vemos y de lo que oímos, sino también de cómo nos cuidamos físicamente. Si nosotros nos decimos cristianos y no cortamos con hábitos que tenemos del pasado, hábitos malos, como fumar o beber alcohol, ¿qué estamos haciendo? La alimentación, igual. Ejercicio, igual. Porque a veces hablamos solo de ñam ñam, ¿sí? Pero el ñam ñam es muy bonito, pero ¿te mueves o no te mueves? Claro. ¿Te cuidas o no te cuidas? Claro. El mensaje es completo, no es parcial. Y el cristiano debe ser un ejemplo en todo. Ah, esto no me interesa tanto. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Nos interesan ciertas partes y el resto, ¿cómo que no? Pues no, el cristiano es una persona y una persona no es divisible en partes. Somos un todo y para eso debemos trabajar. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Avergonzarse de mí. Pensad un momento esto. Viene Jesús en su segunda venida y dice, me avergüenzo de ti. ¿Os imagináis este panorama por un momento? Ya es automáticamente decirte esto y ya sabes que adiós muy buenas, ¿eh? Se te acabó todo. ¿Sí? Y pensar, ¿se puede avergonzar el Señor de mí? Bueno, yo creo que si hacemos un repaso de nuestro pasado, cualquiera de nosotros, cualquiera, creo que nos avergonzamos de nosotros mismos, ¿verdad? Quien diga que no, pues, bueno, quizá mejor para él, quizá ya está tocando con el dedo el cielo, no lo sé. Pero yo me avergüenzo de pasado mío. Y a veces hasta de presente, porque a la mínima ya sabes que todo va pasando, y dices, pero ¿qué pasa? Si creía que estaba tan cerca de Dios y ahora patán. Pues hemos de tener claro que lo que queremos es la aprobación de Dios. Que lo que debemos temer de verdad, y sí, temer tal cual, es precisamente que Jesús se avergüence de nosotros cuando vuelva. Y a lo mejor hemos sido creyentes toda la vida, o adventistas incluso más concretamente, toda la vida. ¿Eso nos garantiza la salvación? Nunca. Lo que nos garantiza la salvación es seguir a Cristo cada día llevando la cruz, la que nos toca a cada uno. Porque yo no tengo tu cruz ni tú la mía, ¿verdad? Tú tendrás tus particularidades, yo tendré las mías. Pero Dios pone la que nos corresponde para fastidiarnos. No, porque sabe que debemos mejorar. Y por tanto a cada uno nos toca lo que Él sabe que es mejor. Y eso a veces nos llevaría a pensar cuando pasan desgracias. ¿Por qué, Señor, permites esto? Pues tranquilo, confía en Él, Él lo sabe. Sabe que eso era lo mejor por circunstancias y quizá no solo para una persona, sino para más. Pero claro, como no vemos más allá de las narices, pasa lo que pasa, a culpar a Dios, ¿no? O dejamos de tener fe. Pues mal vamos, porque nuestra cruz la hemos de llevar hasta el final. Pero además, ¿nos ayuda Él o no nos ayuda a seguir adelante? Y a veces pensamos que luchamos solos, ¿no? ¿Por qué hay tantas depresiones, incluso entre creyentes? Porque hacemos de lo nuestro un mundo entero. ¿Y después qué pasa? Viene el hundimiento. Y eso es peor que el hundimiento del Titanic, ¿eh? Porque cuando una persona se hunde, hunde a los que tiene alrededor también. Se los hace pasar realmente mal.
¿Y eso en definitiva qué es? Falta de confianza en Dios. Claro. Si nos dedicásemos a, en vez de mirarnos todo el rato el ombligo, pensar, Señor, he de estar contigo, he de orar más, he de estudiar más, he de compartir más el mensaje y todo, no nos veríamos en un mundo tan negro. ¿Habéis visto las experiencias, y esto lo tocaremos cuando avancemos en el resto de libros, de los apóstoles? ¿Qué les hacían? Cuando los agarraban, ¿qué les hacían? ¿Les daban florecillas? Latigazos. Los encadenaban, les hacían pasar de todo. ¿Y qué hacían cuando tenían un rato que estaban tranquilos en la mazmorra? Se dedicaban a cantar himnos. ¡Hala! ¿Cómo podía ser eso? Si eso, ¿en qué mente cabe? Pues solo cabe en una mente que esté consagrada a Dios. Que reine la paz de Dios en él a pesar de las circunstancias adversas. Eso es de admirar, ¿eh? Pues quizás algunos de nosotros debemos pasar por lo mismo. Con los años que quedan para el retorno de Cristo, muchos de aquí quizás estaremos vivos, si Dios quiere. Y no nos va a tocar precisamente ser vitoreados por todas partes. ¡Mira qué allega, qué bien! Sí, sí, todo lo contrario. Pues hemos de ir preparándonos para toda circunstancia. Y a veces cuando tenemos problemas en la vida por creer lo que creemos, y eso nos causa casi un trauma, lo que deberíamos pensar es, mira, esto es el precalentamiento, tú, ahora después vendrá el partido y ahora ya estaré más en forma para afrontar el partido. Claro. Con la ayuda de Dios, por supuesto. Lucas 9, del 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando se cumplió el tiempo, cuando él había de ser recibido arriba. ¿Qué tiempo? Si el tiempo para Dios dicen que no importa, que un día 1000 años un día, quiere decir eso, ¿por qué debía haber un tiempo para ser recibido arriba? Cuando además era un tiempo profético, marcado por calendario profético. Y ahora en la segunda venida no importará el tiempo tampoco, ¿eh? Madre mía. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y ya sabéis que si un samaritano veía que alguien se iba a Jerusalén para celebrar ciertas festividades, se tenían un cariño tremendo entre samaritanos y judíos. Madre mía. Y eso que Jesús tuvo que después hacer que predicarles el mensaje también. ¿Recordáis la mujer samaritana, no? ¿Y funcionó lo que hizo Jesús? Vaya que sí funcionó, ¿eh? Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Qué fácil es, ¿eh? Venga, que te caiga un rayo y te parta, ¿eh? Sí. Y si te pierdes la salvación, pues, mira, tú te lo has buscado. No, si es que nos debería doler cuando una persona está haciendo lo que no toca, dice lo que no toca, porque se puede perder. Y eso es lo que nos debe hacer pensar. Hemos de amar a los otros, hagan lo que hagan, digan lo que digan, los debemos amar, aunque debamos poner los puntos sobre las is. Pero no. A veces todos quieren ser Rambo. Sí, fulminar al otro. Pues bueno, el cristiano debe ser cristiano y debe seguir el mismo procedimiento. Decir las cosas claras, pero pensando sobre todo en la salvación del otro, para que reaccione de algún modo y se encamine a Cristo de verdad. Porque a veces estar en la fe, teóricamente, no quiere decir estar en Cristo. Lucas 9:62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás
es apto para el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahora quizás nos suena un poco raro a gente de ciudad, ¿no? Un arado mira atrás, pues debe mirar atrás, yo qué sé, para ver si viene alguien o se le ha caído algo. No, no. ¿Por qué? Porque antes el arado consistía, tú te coges el arado, había una estaca normalmente en un punto, ¿y tú qué tenías que hacer? Pues seguir con las riendas del animal que tuvieras hacia ese punto recto, porque si tú te distraes, el animalillo ¿qué va a hacer? Pues igual empieza a hacer ese y se va a parar a saber dónde. Claro, entonces estás liando una en el campo tremendo. Bueno, pues debes mirar ¿dónde? Hacia el objetivo, hacia el fin, hacia la meta. Pero si vamos mirando atrás, en el arado, no solo por distracción, sino lo que he dejado atrás. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? ¿Lo recordáis? ¿No miró atrás también? ¿Y no debería estar mirando adelante a ver dónde pisaba para correr más a prisa y largarse antes de que cayese la destrucción? No, pero su corazón estaba en lo que dejaba atrás. Y así terminó. Todo lo que ella tenía allí, lo que había vivido, a saber qué cosas. Pues su objetivo no estaba en Cristo y en la salvación, estaba en el materialismo de las cosas, en dejar a unos, a otros. Pues al final ya sabemos lo que le pasó, ¿no? Dice que el que hace esto no es apto para el reino de Dios. Por tanto, si uno no es apto para el reino de Dios, ¿Dios lo va a salvar? Es que es absurdo, ¿no? Ya no quiere estar allí. Es que no podrá estar allí. ¿Cómo va a estar allí pensando, ay, lo que dejé ahí, oh, con lo bien que ellos... Claro, es que es absurdo. Eso sí que sería un infierno por la eternidad para esa persona, de tortura mental. Dios no va a forzar a nadie a la salvación. Así o sí, venga, eres salvo. No, cada uno va a decidir por sí mismo lo que va a hacer. Aunque dice que fuérzalos a entrar, que hagas todo lo posible para que entren, pero al final, si uno no quiere entrar, ¿qué vas a hacer? Lucas 10, del 3 al 6. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Vaya frase, ¿eh? O sea, nos envía en una buena situación, ¿eh? No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. ¿Por qué decía esto? Porque tenían un objetivo y debían cumplirlo. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. ¿Qué palabra utiliza? Paz. Y si hubiera allí algún hijo de paz, ahora estas palabras se utilizan de modos distintos cuando se habla de hijos de otro, ¿eh? Para Dios, hijo de paz. El que está, ¿cómo? Unido totalmente a Él. Vuestra paz, ¿qué hará? Reposará sobre Él. Y si no, se volverá a vosotros. Porque resulta que el otro, en verdad, no es un hijo de paz. No es un hijo de Dios. Mirad cómo nos está diciendo, vais a tener facilidades en esta vida, ¿eh? Os envío a lugares que os van a cuidar por todos lados súper bien, os darán... Bueno, no, vais a predicar y al predicar te vas a encontrar en medio de lobos. Claro. ¿No pasa eso? ¿No habéis tenido que afrontar problemas con la gente del trabajo o con la familia cuando predicáis? Bueno, si alguien de vosotros me dice que no, yo nunca ningún problema, tú, pues es que seguramente no predica. Porque en el momento en que predicas, ya sabes que el diablo no se va a estar quieto. Porque sí que hay corderos, pero hay lobos también, y muchos. ¿Y por eso nos hemos de callar? No, debemos seguir diciendo las cosas como son y hacer las cosas como caben. Y que Dios nos ayude. Porque desde luego hemos de ir buscando a esas personas que verdaderamente son hijos de paz, para ser de un mismo sentir todos. Lucas 10, del 10 al 12 nos dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decid,
Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Es fuerte, ¿eh? Sodoma, ya sabemos, centro de depravación. Bueno, lo que está pasando en nuestros días, igual, ¿eh? No creáis que es que allí a saber qué más hacían. Bueno, estamos llegando a lo mismo. Y estábamos avisados, cuando llegaran esos mismos días vendría el fin. Y ahora además se legisla para que todo lo que no era tolerable para Dios ahora sea lo bueno. Y si dices lo contrario, pues eres el retrógrado y el malo de la película. Pues dice que ahora, ¿qué pasará? Si os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Porque ahora hay un mensaje de salvación claro. Jesús vino. Hay pruebas de tantas cosas, de tanto que esto es verdad, la Biblia, que es imposible decir no. Pero la gente lo dice. Lo siguen diciendo, porque no quieren cambiar su vida. Entonces, pues, habrá un día de castigo. Claro que lo va a haber. Y el castigo hacia los habitantes de Sodoma aún será leve en comparación con los otros. ¿Qué nos está diciendo? Se va a salvar todo el mundo, ¿verdad? Madre mía. Por eso, hay personas que no entenderán si vosotros decís, la sodomía es pecado y es motivo de perdición para Dios. La homosexualidad, por ejemplo. Claro que hay muchos más pecados que son motivos para apartarte de Dios y perderte, pero en este caso la sodomía es clara. Si nosotros decimos que no, ¿qué mensaje estamos dando? Si nosotros no decimos las cosas, el mensaje claro de Dios en cada faceta, ¿qué estamos haciendo? No quiero problemas. La cruz mía no quiero llevarla, no quiero pensar que todos son lobos, yo quiero estar bien con todos. Pues no, el cristiano debe decir las cosas como son. Y sabéis, gracias a Dios aún hay personas que dicen eso, las cosas como son. ¿Que después sufren consecuencias? Por supuesto. ¿Y qué cristiano verdadero no ha tenido consecuencias por decir la verdad en toda la historia? ¿Conocéis alguno? Qué difícil, ¿eh? Lucas 10, del 13 al 16. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y cenizas se habrían arrepentido. Ya sabéis, esas formas que tenían antes de demostrar su arrepentimiento la gente, ¿eh? Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Una vez más, está haciendo una comparativa, ¿eh? Ya sabéis cómo terminó Tiro, ¿no? ¿Lo recordáis? Y Sidón, ¿cómo terminó varias veces? Fatal. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Hades. Algunos dicen, hasta el infierno serás abatida. Por tanto, ya entienden, estarán quemándose toda la eternidad allí haciendo chup chup. Sí. Mirad si no conocemos el origen de las palabras, ¿eh? Qué fácil es malinterpretarlas para creer cosas que no tocan. ¿De verdad creéis que Dios sería justo haciendo quemar a alguien eternamente? Es que entra en vuestra cabeza el concepto de eternidad. Cuesta, ¿eh? Pues ahora imaginaos eternidad y encima, bueno, te lo puedes llegar a imaginar pasándotelo bien dentro de todo, ¿no? Pero quemándote con lo que duele eso, bueno, pues hay muchos cristianos que están convencidos que Dios hará eso. Y se basan, dicen en los textos bíblicos, para decir que esto es así. Y que si dices lo contrario, estás mintiendo, llevando a la gente al infierno. Sí, sí, sí. Cada día estoy respondiendo mensajes así. Y me lo dicen a mí porque soy el que salgo y lo digo. Pero haced lo mismo públicamente y veréis lo que os pasa. No penséis que os va a pasar otra cosa normalmente, ¿eh? Qué importante es buscar la palabra de Dios a fondo. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y si desecha a Dios, se acabó. Ya está.
Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es curioso, ¿eh? A veces situaciones de endemoniados, por hacer oración el endemoniado se va y ostras. Pero, ¿cuál debería ser nuestro regocijo? Saber que nuestro nombre está escrito en el libro de los cielos, en el libro de la vida. Qué mejor que eso, ¿verdad? Qué mejor que eso. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Lo buscamos de corazón? Si es así, si hemos hecho además el pacto en las aguas del bautismo con Dios, tranquilos, nuestro nombre está escrito en los cielos. ¿Y podemos estar seguros de eso? Bueno, pues es un tema para debate, ¿eh? Porque hay mucha teoría al respecto. Nosotros podemos pensar en que nuestro nombre está escrito en el libro de los cielos, pero también hemos de pensar, ¿y me voy a apartar para ser borrado del libro de la vida? Esto nos debería hacer pensar y mucho, meditar en cada día de nuestra vida. La meditación, en verdad, es esto. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago cada día? ¿He pedido perdón a Dios por todo de verdad? ¿Quiero cambiar y acercarme a Dios totalmente? Eso es meditación, que te va a llevar a la oración. La meditación no se trata de unir unos ciertos dedos en posición de loto y hacer om. No. Eso es el satanismo, que está haciendo que la gente crea que con esto encuentre una paz interna, cuando lo que está haciendo es que alguien entre en él, que de paz le va a dar realmente poca, pero que lo va a engañar muy bien. Y Lucas 10, del 25 al 28 nos dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Mirad cómo Jesús sabe que quieren probarlo. Son esas preguntas de las que personalmente también recibo unas cuantas cada día, que te quieren probar, ¿sabes? Sí, probar para a ver por dónde. Bueno, pues Jesús le pasaba eso y mucho más que a mí, seguro, seguro. Y Jesús, ¿cómo le contesta? Fijaos que Jesús es claro, ¿eh? No se anda por las ramas, nunca. ¿Qué cosa haré para heredar la vida eterna?, le preguntan. ¿Qué quería decir? Que el que preguntaba ya sabía que la vida eterna se puede conseguir o no, ¿eh? Pero ya buscaba la forma de a ver qué responde y ahí lo pillo, ¿eh? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué le está haciendo Jesús con esa respuesta? Primero de todo, lo está llevando ¿dónde? Aquí. Aún escrito está. ¿Eh? ¿Y qué está diciéndole en el fondo? Te veo venir. Te veo venir. Es lo que le está diciendo. Y como te veo venir, te digo, ¿tú qué? ¿Cómo lees? ¿Quieres hacerme caer en una trampa? ¿Verdad que sabes la verdad porque me lo preguntas? ¿No? Son los conceptos que surgen de esto. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y ahora algunos dirán, mira, no hay que guardar los 10 mandamientos, es ama al resto como a ti mismo y por supuesto a Dios por encima de todos. Por tanto, el sábado ya me lo ahorro, ¿eh? Sí, porque consideran el sábado una carga, no un día de delicia, como dice Isaías. ¿Pero qué está haciendo esta persona cuando le responde a Jesús? Está citando unos textos bíblicos del Pentateuco,
escritos por Moisés, que ya habla de que el resumen de los 10 mandamientos son esas dos tablas, la relación contigo con Dios, Dios contigo, y la relación con el prójimo contigo. Claro, es el título que podríamos poner a cada una de esas tablas, pero eso no quiere decir que todos los mandamientos de dentro desaparezcan, sino que van englobados en ello, es obvio. Pero bueno, hay gente que se lo quiere tomar distinto. Le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Por tanto, si haces esto, ¿qué conseguirás? La salvación. Pero claro, hay que hacer esto con toda tu alma, no fingiendo, sino con toda tu alma. Entonces sí que serás salvo. Pero si no haces eso, ¿qué? ¿Qué le está diciendo? Pues que efectivamente no conseguirás la vida eterna. No hay otra. Y Lucas 11, en los versículos 19 y 23, dice, pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Cuándo iban a ser los jueces de ellos mismos? Sus hijos, jueces sobre los padres, en este caso. ¿En esos mismos días? Más adelante, ¿no? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Pues que si no estás con Cristo, eres contrario a Cristo. No trabajas para Él. Por tanto, te va a dar la vida eterna, ¿verdad? En absoluto. Pues estás con Cristo al 100%, olvídate. Y Lucas 11, 28 dice, y Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces son felices, son bienaventurados. Si tú oyes la palabra de Dios, pero no la guardas, tú no puedes ser feliz, tú no tienes la paz de Dios. Y esto es algo a tener en cuenta para las personas que son cristianos de cualquier denominación y deciden coger partes de la palabra de Dios, que eso sí les interesa, y otras cosas buscan excusas para decir no a ello. Y Lucas 11, del 29 al 32. Y apiñándose las multitudes, una vez más, comenzó a decir, esta generación es buena. ¿Dijo esto Jesús? Hay multitudes y dice, esta generación es mala. ¿Tendríamos el valor de decir las cosas por su nombre delante de quien sea, aunque sean multitudes? Pues Jesús la tenía. Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, a los de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Venía de Etiopía, Y aquí más que Salomón en este lugar. Hacía referencia al mismo a Jesús. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Cuándo dice que se van a levantar los hombres de Nínive? En el juicio. Por tanto, ¿los hombres de Nínive se levantaron para ir al infierno en su momento? ¿O para ir al cielo en su momento? No, en el juicio se levantarán. Por tanto, ¿cuándo va a ser eso? Cuando Jesús vuelva y se pase el registro de quién salvo y quién no. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Más que Jonás. ¿Quién era? Jesús. ¿Sabéis? Los judíos pedían señal. ¿Y los griegos qué pedían? Sabiduría, razonamiento, conocimiento, filosofía. Los judíos no. Si veo, creo. Si no, va a ser que no. Y después es curioso cómo llegaron a mezclar los judíos una cosa con otra para que surgiese ya desde Babilonia la famosa cábala y demás, ¿no? Buscando un conocimiento que iba mucho más allá de lo que podían llegar muchos. En parte bueno, pero en mucha parte mala.
Y resulta que aquí, ¿de qué les está diciendo que él daría señal? ¿La señal de Jonás cuál era? ¿Lo recordáis? ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás en el vientre del gran pez? 3 días y 3 noches. ¿Y Jesús qué iba a hacer? Lo mismo. Por eso algunos dicen, la señal fue que Jesús murió el jueves, viernes, sábado y resucita. Pues no, señores, no, señores. Porque si no sabemos las palabras, que eso es un hebraísmo, y aunque digan día y noche, no están haciendo referencia a un día entero, sino era la forma de hablar que ellos tenían para hacer un cómputo de tiempo, vamos a caer en esas falsas interpretaciones que tienen mucho, mucho que ver con otras cosas que ya hemos tratado en 3 días y 3 noches. En fin, que como siempre hemos de tener claro, Jesús descansa el sábado en la tumba, cumpliendo el mandamiento, dándonos prueba una vez más, no solo de que Él era el Mesías, sino que además nosotros debemos hacer lo mismo siempre. Porque resulta que Jesús no se levanta y dice, señores, discípulos y demás, ahora guardaréis todos el domingo porque resucito. Que en ningún lado aparece eso. Pero bueno, me interesa más creer otras cosas que el propio texto bíblico. Y mirad una vez más si es necesario buscar los orígenes de las palabras tal cual para no caer en falsos conceptos. Y Lucas 11:35 dice, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Esto es fuerte, ¿eh? Esto es fuerte. Porque a veces, mira, yo ya soy adventista y tengo una luz, ¿eh? Y esa luz es la que es. Y resulta que el Señor puede decir, sí, pues tu luz es tinieblas. ¿Por qué? Por 2 cosas. Porque la luz puede ser conocimiento, evidentemente, ¿no? Pero también puede ser práctica. Si nosotros tenemos un gran conocimiento y no practicamos, ¿de qué nos sirve? Tinieblas. Pero si nosotros tenemos un gran conocimiento que creemos que es ya lo máximo, y resulta que nos dan una luz adicional y es rechazada, nuestra luz termina siendo ¿qué? Tinieblas. Porque rechazar la nueva luz verdadera es pasar al terreno satánico. Y a veces pensamos, no, tranquilos, que ya somos salvos, como creemos en... ¿sí? Pues Dios nos va a pasar factura. Y esa factura a muchos no les va a gustar. Y terminamos ya con Lucas 11, del 37 en adelante, que nos dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Vaya, lo invitan a casa y encima, ¡pam! Algunos dirán, pues, que Jesús era un maleducado. ¿Jesús qué iba a buscar por encima de todo? La salvación. La salvación del que tuviese delante. ¿Y eso qué le obligaba a decir? Las cosas claras. Pero cuidado, tampoco nos basemos en eso para decir, yo soy así y digo las cosas claras y ya está, y la liamos. No, porque Jesús hablaba con amor y buscaba la salvación para que reaccionaran. Si evidentemente no había nada a hacer, ¿qué tenía que hacer? Pero él tenía que buscar la reacción. ¿Y qué más sucede? Necios. ¡Hala! Por si fuera poco les dice necios. ¿El que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro? ¿Por qué creéis que le hablaba Jesús en este tono? ¿Creéis que el fariseo lo invitó en su casa porque sí? ¿Porque amaba a Jesús? ¿O porque estaba buscando algo y nada bueno? ¿Y qué le dice? Pero dad limosna de lo que tenéis.
y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Cuidado, porque a veces leemos esto y vamos deprisa. Pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. ¿Justicia y amor? Ahora nos están enseñando que esto parece que no pueda ser, ¿verdad? Amor es cuando todo se perdona, todo es tan bonito, ¿eh? Pero justicia, uy, esto ya suena... Pues pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Resulta que, ¿qué está diciendo? Un mensaje a lo mismo que el Vaticano está pronunciando. Claro. Todo es amor de Dios, paz de Dios. Pero cuidado, hay una justicia que Dios va a efectuar. Y esto no solo para Vaticano, para todo el resto de cristianismo. Y de personas tipo Nueva Era y demás, que solo quieren una parte de esos conceptos, autoengañándose. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Por tanto, ¿debían diezmar? Sí, pero también justicia y amor de Dios, las dos cosas. Una hay, ¿ha dicho? Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Bueno, aquí he de decir que de fariseos hay pocos, porque las primeras sillas nadie se quiere poner. ¿Pero por qué hacían esto ellos? Porque estar en primera línea era, mira, somos los mejores aquí, los demás estáis allí un poquillo más atrás. No. Y las salutaciones en las plazas. ¿Qué quiere decir esto? Los fariseos se hacían notar. Y esas salutaciones en las plazas era algo que era de aplaudir, era una escena prácticamente, que todos deberían estar pendientes de ellos. Dos ayes. Sigue el texto del 44 al 48 y en adelante. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, y todo eso se lo está diciendo en su casa, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. ¿Sabéis? A veces cuando viene gente aquí, los llevas a dar una vuelta por nuestra ciudad tan milenaria, y pasamos por esa catedral o esas iglesias que hay esas tumbas, que prácticamente todos son tumbas, vas andando por encima de los sepulcros, que no se ven, si no te fijas, que ves ahí una inscripción que dice aquí tal y cual en latín, pues pasaba esto. Sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben, están pisando muertos y no se enteran. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Se dio cuenta total, Total. Claro que sí. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley. Porque estos no eran los fariseos, eran los intérpretes de la ley, eran otros, Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Aquí había para todos, ¡Ay de vosotros, que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres! ¿Qué hacían? Primero matan a los profetas y después les construyen allí un monumento en el sepulcro, para que quede bonito, aquí yace tal. Se lo habían cargado. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Participan de más de lo mismo. Y del 49 al 52 dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Se demande. Si se demanda, ¿por qué es? Porque hay un ¿qué? ¿Un juicio? Claro.
desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Rotundo, ¿eh, Jesús? ¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Vamos a contar antes de comentar este último texto. Vuelvo atrás. ¿Cuántos hay encontrado? Estamos en Lucas 11, del 37 en adelante. ¿Vale? Vamos buscando. Ay de vosotros, fariseos. En el 43, ay de vosotros, fariseos. 2. Ay de vosotros en el 44, 3. En el 46, ay de vosotros. En el 47, ay de vosotros. Ya llevamos 5. Y después el último en el 52, 6. ¿Os dais cuenta de lo que hay aquí? Son 3 para cada uno, sí, pero contad el total. ¿Y en el 6 qué hay? ¿Qué mensaje es? Ni entráis, ni dejáis entrar. ¿Y va asociado a qué? Al conocimiento. Por tanto, va asociado el 6 ¿a qué? A pasar factura. Ni entran e impiden que los otros entren. Y ahora estamos hablando de gente que es ¿qué? ¿Creyente o no creyente? Claro, eran los dirigentes, ¿eh? Eran dirigentes del pueblo, religiosos. ¿Y qué sucede? 6.000 años, ¿y qué pasa? Alguien quita la llave de la ciencia. Alguien coge el conocimiento de Dios, la llave, ¿y qué hace? La desecha, la pone aparte. Quitas esa llave. ¿Y qué sucede? Que los dirigentes religiosos ni entran ni dejarán entrar. ¿Sabéis qué significa esto? 6.000 años, ¿y qué va a suceder? Que la luz final que Dios da a su pueblo sobre el mensaje de la segunda venida de Jesús en 2031 es desechado por los dirigentes religiosos y ni ellos van a entrar y van a impedir al resto lo mismo, soltándoles el ¿qué? Otra llave de otra ciencia que no es la auténtica. Y así los dirigentes religiosos se van a perder, y no solo ellos, sino todos los que como borregos, literalmente no ovejas, borregos, van a seguirles. Y se va a perder la mayor parte del llamado pueblo de Dios. ¿Creéis que esto pasa en el 6 porque sí? Cuando Jesús hablaba mucho más allá de lo que tantas veces hemos visto. Y ya va siendo hora que si hay un mensaje lo abracemos. Si comprobamos con la Escritura que es verdad, lo abracemos. Porque aquí no habrá medias tintas. Como se dice en catalán, o caixa o faixa. No hay otra. Caja, ¿en qué sentido? De difuntos. O faja, te la pones y a luchar. Una de dos, o muerte o vida, a por todas. Y ya va siendo hora que tengamos los conceptos claros. Y si alguien duda de eso, que empiece a indagar en todo lo que hemos presentado al respecto y a ver si alguien puede decir con la Biblia en la mano, con los escritos de Ellen White en la mano, con la historia de los pioneros en la mano, si realmente esto es falso o es cierto. Hasta ahora nadie ha podido debatirlo poniendo las cosas en su lugar, sino mirando solo porciones para seguir diciendo, más del día y la hora nadie sabe. Pues ya va siendo hora que dejemos de seguir
a los que van a ser esos que instruyen al pueblo, porque van a llevar a la perdición a la mayor parte de los propios adventistas. Y esto es lamentable, pero por desgracia es lo que va a pasar. Por tanto, hermanos, podemos pensar muchas veces que ya estamos en la luz, porque un día conocimos un mensaje, lo hemos querido seguir, y con eso nos conformamos y vamos a la iglesia y cantamos y cantamos y cantamos, y pasamos ofrendas y damos diezmos, y hacemos numeritos de teatros y no sé cuántas cosas más, pero resulta que estamos dejando de lado el mensaje especial que Dios da a su pueblo para el fin de los tiempos, porque es para su pueblo y es para todo el mundo. Que Dios nos ayude a estar firmes, como la casa fundada sobre la roca y no como en la arena. Que cuando se construye, no, aquí ya estará genial, y viene la riada, vienen los vientos, ¿y qué pasa con la casa? Se acabó. Que el Señor nos ayude a edificar en Cristo y en su palabra de lleno, y no ir a medias tintas. Que el Señor los bendiga. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro, una vez más solo podemos que agradecerte por todo lo que nos llegas a contar en tu palabra. Nunca jamás podremos ser suficientemente agradecidos por lo que haces con nosotros dándonos la llave de la ciencia. Y nunca jamás te podremos agradecer el enorme sacrificio de Cristo por nosotros, sin lo cual ni todas las letras nos servirían para la salvación, ni todo lo que hagamos. Gracias, Señor, por ese sacrificio inmenso que nos da la salvación. Gracias, porque con tu conocimiento podemos obtener la verdadera paz, tu paz, no la que nos vende Satanás a través de tantos medios. Une a tu pueblo, Señor, en un mismo sentir. Que nos posicionemos tal como corresponde en este último tiempo para dar un sonido certero a la trompeta, para que muchas más personas sinceras, que son con las únicas que tú puedes trabajar, Señor, vean, oigan y crean. Ayúdanos a preparar un pueblo para tu venida y ayúdanos a prepararnos a nosotros mismos, quitando de nosotros todo lo que hagamos mal, todo lo que digamos mal, todo lo que pensemos mal. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. Y hay una gran labor por hacer en nuestros corazones y en todo el mundo para dar a conocer tu mensaje. Que el Espíritu Santo esté con nosotros, Señor, hasta el fin. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, por el perdón de todos nuestros pecados. Amén.